Invito a ponerse. Dios y de la patria, se abre la sesión. No tenemos cuenta, señor secretario, ¿verdad? Así es, presidente, no hay cuenta. Muy bien, esta sesión ha sido convocada para conocer la situación de financiamiento de los municipios en su área de educación. Damos la más cordial bienvenida al señor ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, a la señora subsecretaria Alejandra Ratia, al superintendente de Educación, don Mauricio. Quiero agradecer a la senadora Carmen Gloria Aravena, que está con nosotros, al senador Gustavo Sangüesa, a la senadora Yana Proboste, que se integra en unos minutos más, y también a la diputada Mónica Arce. Bienvenida, diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sin más, si le parece, ministro, le ofrecemos la palabra para que usted, senadora Proboste. ¿Cuál es el tema de la sesión? Sí, el tema de la sesión es la situación de financiamiento de los municipios en el ámbito de la educación. Me parecía que lo dije. Está bien, muy bien. Bien, muy buenos días, ¿no? Ministro. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes ya. Buenas tardes, saludar a los señores senadores y senadoras por intermedio suyo, presidente. Bueno, en primer lugar señalar que algunos antecedentes previos, ¿no? Antes de poder hacer una presentación por parte del equipo del Ministerio de Educación y también de la Superintendencia, a modo muy breve, ¿no? de relato. Hace, yo diría, bastantes años, ¿no? que hemos tenido que ir enfrentando los distintos gobiernos, ¿no? Lo que podríamos llamar una crisis del financiamiento respecto, ¿no es cierto?, del sector educativo. Las particularidades que tiene nuestro sistema educativo administrado, ¿no es cierto?, por los gobiernos locales, permite, ¿no es cierto?, un ejercicio que a veces financieramente no necesariamente responde de manera adecuada, dado varios factores, entre ellos, ¿no es cierto?, el propio modelo de subvención escolar que está asociado a la, por ejemplo, la asistencia promedio, ¿no es cierto?, asistencia diaria promedio. También tenemos una particularidad bien especial, ¿no? Y es que la diversidad territorial nunca ha sido considerada un elemento especial, ¿no?, en el sistema educativo, y tantas otras variables que entendemos, ¿no es cierto?, que afectan el normal funcionamiento del servicio educativo. Y por otra parte, también nos hemos encontrado, ¿no?, con situaciones que de larga data, ¿no?, asociadas, ¿no es cierto?, a la gestión financiera de los propios municipios. De tal manera que se ha ido configurando un escenario de alto nivel de complejidad que principalmente afecta no solo la implementación del servicio educativo, sino una cuestión muy sentida y esencial, yo creo que para todos y para todas, especialmente en esta comisión, que es las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y nos hemos tenido que encontrar muchas veces, ¿no es cierto?, con funcionarios, profesores, profesoras, asistentes de la educación que no reciben su sueldo completo, a aquellos que se les paga por años solo su sueldo líquido, ¿no es cierto?, y no las leyes sociales, y por tanto eso claramente hoy día es algo que configura un escenario que podríamos llamar, ¿no es cierto?, de alta complejidad o de crisis. En el ánimo, ¿no es cierto?, de poder encontrar soluciones, y no necesariamente señalando que son las únicas posibles salidas a esta dificultad que nos ha tocado enfrentar, y aquí me gustaría hacer una invitación a mirar esto con perspectiva de Estado, ¿no? O sea, pensar en el fondo no solo en el actual gobierno ni en los anteriores respecto de las medidas que se han implementado, sino que también pensar en una proyección mucho más larga, porque esto está ciertamente unido a otro gran tema que es de preocupación hoy día nacional, es de preocupación también de los señores senadores y senadoras, que es qué sucede, ¿no es cierto?, con cada uno de estos establecimientos, las condiciones laborales, el financiamiento cuando son traspasados a los futuros servicios locales. Por lo tanto, esto va unido, ¿no es cierto?, precisamente a otro gran desafío que tenemos, que es poder implementar un buen
una buena educación pública, que sabemos que también que es otra de las tantas tareas que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Por tanto, hoy día lo que quisiéramos hacer sería, en principio, poder, junto a la subsecretaria y el superintendente, mostrar, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas que hemos implementado a la fecha, considerando casos bastante, necesariamente los vamos a nombrar, pero sí señalar que hay algunos casos que nos permiten como hacer de alguna manera el sostenedor simbólico, ¿no?, de la crisis en sus distintos niveles. No todos los municipios tienen las mismas dificultades, no todos, ¿no es cierto?, hay diferencia y distinción entre las corporaciones y los DAEM, hay diferencias también en aquellos que tienen aumento de matrícula y obviamente los que disminuyen, porque es parte, ¿no es cierto?, de cómo está configurado el modelo de subvenciones. Hay situaciones que son muy complejas, por ejemplo, hoy día con la educación rural, que si bien hace muchos años no se sostenía en sí misma, ¿no es cierto?, por la cantidad de matrícula, y eso es natural, el aporte municipal es fundamental para el funcionamiento, pero no tenemos ninguna subvención especial, ¿no? Muchas de estas respuestas yo sé que residen en el Ejecutivo, ¿no?, en términos de cuáles son las soluciones y las propuestas. Sin embargo, queremos también trabajar esas respuestas junto con ustedes, ¿no es cierto?, y adelantándome quizás hacia el final de la sesión, ¿no?, hacer la solicitud formal de que comencemos a sesionar en conjunto con la Comisión de Educación de la Cámara, junto con la del Senado, en un cronograma acotado, ¿no es cierto?, que nos permita tener efectivamente toda la información disponible, sostenedor por sostenedor, respecto, ¿no es cierto?, de los recursos que han sido asignados por el Estado, poder establecer un índice de complejidad. Para eso la superintendencia hace mucho tiempo viene trabajando en factores que permiten determinar cuándo un sostenedor está más o menos complicado, y a partir de eso también ver ojalá la posibilidad de incorporar a quienes representan a los sostenedores. No podemos estar en una sesión con más de 300 alcaldes, pero sí podemos estar con los presidentes o presidentas de las asociaciones, ¿no es cierto?, de municipios, ¿no?, las distintas que existen, y también, ¿no es cierto?, considerar el trabajo que ha venido desarrollando la agrupación de municipios que tienen corporaciones, que también tienen su propia fotografía respecto de la complejidad que tienen las corporaciones, como de la manera en que están constituidas, ¿no? Entonces, si podemos proyectar la presentación. Para la proyección. Bueno, ¿puedo mientras tanto presentar oralmente mientras se conectan? Sí, perfecto. Bueno, la situación con la que nosotros nos hemos encontrado, ¿no?, al asumir, ahí podemos poner casos bien simbólicos o también de carácter emblemático, en los que municipios, ¿no es cierto?, vinculados a cada uno de los territorios y regiones de ustedes, ¿no es cierto?, senadores y senadoras, por su intermedio presidente, han estado vinculados, como por ejemplo estuvimos trabajando en algún minuto, por ejemplo, en la situación específica, por su intermedio presidente, el senador Sangüesa, usted recuerda la situación de Trehuaco, que era una situación bien compleja en su región. También el año pasado y en sucesivas ocasiones nos hemos reunido con la señora Proboste y el alcalde Gatica de Coyhaique, que tiene una situación también altamente compleja, que uno puede observar, por ejemplo, que ahí el fenómeno es el aumento de las subvenciones, o sea, la falta de recursos, ¿no es cierto?, la subvención para poder hacerse cargo del gasto fijo, que en este caso es la calefacción. Bueno, tenemos muchos municipios en los que los parlamentarios han sido, ¿no es cierto?, un puente para conversar con nosotros y en los cuales hemos buscado distintas soluciones. ¿Qué es lo que hemos hecho, no? A partir de la situación que vimos. En primer lugar, sabemos, ¿no es cierto?, que el Estado puede utilizar las herramientas que ya están disponibles. Una de ellas es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el que gracias a este Parlamento y parte de esta misma comisión pudo haberse aumentado, ¿no? Y eso nos permitió una mayor ¿cierto?, asignación de recursos, que claramente tiene que ver con elementos asociados a la calidad educativa, porque ustedes mismos lo han señalado, ¿no es cierto?, nos han pedido de esa manera una indicación respecto del gasto, pero también la posibilidad de que el FAEP se pueda utilizar en aquello que efectivamente para lo que está pensado, que es la regularidad o la regularización más bien de las problemáticas que están asociadas, ¿no es cierto?, al funcionamiento de cada uno.
Y lo otro que hemos hecho ha sido acelerar, ¿no es cierto?, el pago de esta cuota. Y por primera vez, ¿no es cierto?, desde que existe el FAEP, es que ya al terminar el primer semestre tenemos, ¿no es cierto?, más de 181 municipios que han recibido su primera cuota. Eso ya es una buena noticia respecto del funcionamiento, ¿no? Muchos municipios han logrado poder cubrir situaciones de cotizaciones, transporte público. O sea, quiero decir que esto es multifactorial, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno habla del transporte escolar, tiene un impacto directo efectivamente en las subvenciones, por cómo está construido el modelo, ¿no? Y eso significa que pueden generarse mejores condiciones en términos de los ingresos, porque se garantiza que los niños, sobre todo en zonas rurales o alejadas, lleguen hasta la escuela, así no solo garantizando el derecho a la educación, que es aquello que más nos importa, sino también generando condiciones para poder impetrar mayor subvención al finalizar el periodo, ¿no? Porque los niños están yendo. Ministro, También me permite una interrupción, una precisión quizás. Usted dice que 181 municipios ya han recibido el FAEP. ¿Esa es la totalidad de los municipios? Porque hay muchos municipios que ya traspasaron su sistema de educación a los SLEP. Entonces no sé cuántos municipios. 305 municipios todavía administran educación. ¿Tantos? Todavía. Claro. O sea, solo han traspasado del orden de unos 30 y tantos. 45, claro, 40 y tantos. En términos de, claro, ahora hay el próximo, en enero cambia mucho, porque en el fondo tenemos los 6 que ya estaban. Inicialmente se acuerdan de que el año pasado legislamos para que en el fondo se demorara el proceso de transición, más los 10 que en el fondo entrarían ya en el proceso. Entonces, perdón. De esos 304 que señala usted, 181 ya han recibido. Exactamente. Y los otros tendrían que recibirlo también prontamente. ¿O no todos tienen FAEP? No, todos tienen FAEP. El tema es que tenemos una cuestión bien importante, y es que algunos, que puede ser parte del problema, pero también que en el fondo hemos visto la solución, algunos tienen rendiciones pendientes, devoluciones, y por lo tanto lo que hemos hecho con los equipos territoriales de la subsecretaría, ¿no? La subsecretaría tiene un equipo que se hace cargo de cada una de las regiones y ha ido, ¿no es cierto?, haciendo la conversación con cada sostenedor. Por ejemplo, que aquellos que tienen que reintegrar recursos, los reintegran en el fondo para poder asignarse luego, ¿no es cierto?, una vez aprobada el conjunto de las iniciativas que propongan, se puedan asignar. Estamos full trabajando con cada uno de los municipios para ayudarlos, ¿no es cierto?, a recibir esa cuota. Es parte, ¿no es cierto?, de, diríamos, como de el paquete de soluciones. Cuando llega al municipio, la oferta que hace el equipo territorial, liderado por la subsecretaria, muchas veces que quien atiende mayoritariamente los municipios, es decirle, mire, todas este es el abanico de ofertas que hoy día hay disponible, ¿no? Y desde la institucionalidad, que eso es muy importante, se responde con el FAEP, que es una buena iniciativa, ¿no? El segundo... Ministro, perdón. Sí. Respecto de FAEP, si me permite la interrupción, dos cosas muy breves. Una, que ideal sería que tuviéramos la información de los 181 que han recibido, ¿verdad? Eso es posible, aparentemente. Y lo segundo, ministro, nosotros en la región de la Araucanía, y con la senadora Carmen Gloria Aravena lo hemos escuchado muchas veces. Ellos ya recibieron notificaciones de devolución de FAEP desde el año 2013 al 2017. Es mucha plata. Hay bastante angustia en los municipios. Y, dicho eso, yo quiero agradecer la disposición de la subsecretaria, la señora Alejandra Ratia. Hubo una reunión por Zoom en la que participaron representantes de la Asociación de Municipios de la Región de la Araucanía. Se está trabajando en una alternativa de solución, porque muchos de estos recursos no es que los tengan los alcaldes, lo que dicen, mire, lo que nosotros tenemos en saldo y no se gastó, lo devolvemos. El problema son las rendiciones rechazadas, y que yo creo que incluso puede estar bien gastado, si ni siquiera, lo que pasa es que por razones de su momento se estimó de que las rendiciones no cumplían todos los requisitos, etcétera. Hay una mesa de trabajo, ministro, encabezada naturalmente por la subsecretaria, y yo quiero agradecer sobre todo la voluntad, la disposición, y tengo harta esperanza, tenemos con la senadora Carmen Gloria Aravena harta esperanza de que eso pueda arribar, además en un plazo razonable, en soluciones bien concretas. Y lo digo porque a lo mejor lo que nos ocurrió en la Araucanía a lo mejor se va a empezar a repetir
en otras regiones del país. Y causa una inquietud enorme, si eso es así. Así que eso ministro, perdón, porque probablemente, no sé si seguramente la subsecretaria le informa muchas cosas, pero esto que nos afecta en la Araucanía, era bueno que usted también lo supiera de fuente nuestra. Sí, mire, voy a avanzar en la presentación y después podemos quizás entrar como en el detalle, pero efectivamente lo que se ha diseñado, ¿no?, desde la subsecretaría ha sido en el cumplimiento efectivamente de la ley. Yo entiendo la preocupación, pero efectivamente lo que tenemos hoy día, y por eso que el subsecretario podrá, a lo mejor, el superintendente podrá referirse en un par de minutos respecto de cuando él asume la gestión, un componente formativo que es esencial para que las rendiciones sean cada vez más correctas y efectivamente acompañar los procesos de rendición, porque hoy día no tenemos ninguna, es cuando vamos a hablar de las retenciones más adelante, ¿no? Cuando no se pagan las cotizaciones y tenemos la obligación, el Ministerio, de hacer esa retención. Esa retención ciertamente castiga, ¿no? Lo mismo pasa con... Pero no tenemos ninguna otra opción, es parte, ¿no es cierto?, de la normativa, es parte del buen uso de los recursos públicos. Y claramente complejiza, ¿no? Entonces, la única posibilidad que nos queda, y ahí están las competencias administrativas que uno advierte en cada uno de los DAEM, de los DEM, de las corporaciones, respecto de poder comprender de manera perfecta, ¿no? Y cada superintendente regional, ¿no es cierto?, jefe de superintendencia regional, en general pasa gran parte de su tiempo haciendo capacitaciones. Ustedes podrían averiguar, nosotros les podemos mandar, pero todos los superintendentes de las regiones, yo los veo porque muchas veces uno llega y uno ve que están reunidos con sostenedores, con SECPLA, con un montón de gente explicándole muchas veces, ¿no?, qué es lo que pasa. Entonces tenemos un problema también respecto de los procesos de rendición que dificulta precisamente, por ejemplo, la asignación del FAEP, porque está pendiente, o derechamente se les pide el reintegro. Muchos municipios, estamos muy al tanto, ¿qué es lo que hacen? Toman los recursos, los reintegran, porque tienen que reintegrar desde 2020, eso los libera y reciben entonces como un poco, ¿no es cierto?, recibir o limpiar un poco, ¿no es cierto?, la condición. Entonces, bueno, ese es el tema FAEP, que probablemente es una buena conversación respecto de cómo se hace el proceso de rendición, cómo se puede esto, ¿no es cierto?, alivianar, sin dejar de cumplir con el mandato que tenemos, que es el buen uso de los recursos públicos. En segundo lugar, me gustaría contarles de los bonos de incentivo al retiro. Nosotros hemos tenido una dificultad importante respecto de los bonos pendientes que estaba de años anteriores. Entonces advertimos que una mirada, ¿no es cierto?, y una solución, un aporte, ¿no es cierto?, para alivianar la gestión, sobre todo financiera, para generar recursos disponibles, es qué tan rápido, ¿no es cierto?, se pueden pagar estos bonos de incentivo al retiro, que como son personas que llevan mucho tiempo en las plantas, probablemente son también las remuneraciones más altas. Entonces eso permite también aliviar la planilla de alguna manera y el gasto. Esto a lo mejor se ve poco en municipios grandes, pero municipios pequeñitos, ¿no?, que tienen pocos ingresos, cuando tienen una planta muy acotada, el tener 3, 4 o 5 profesores o asistentes de la educación que tienen remuneraciones altas, alivia, ¿no? Eso es parte del apoyo que se da en la gestión financiera. Gracias también a este Parlamento, a esta misma comisión, pudimos aprobar una ley miscelánea que permite, ¿no es cierto?, pagar en más de un acto administrativo estos bonos de incentivo. Luego tenemos el mecanismo de anticipo de subvenciones. Eso también, ¿no es cierto?, se realiza como una estrategia también de solución. Voy a ponerlo bien gráfico, ¿no? Viene un alcalde, muchas veces acompañado por un diputado, un senador, nos cuenta su experiencia, abrimos de alguna manera su gestión financiera, la conversamos, la discutimos, el equipo territorial entra y le dice, mira, aquí hay 6 posibles soluciones para ayudarle a cómo puede usted hacerlo, ¿no? Obviamente esto tiene después una continuidad en la región, liderado, ¿no es cierto?, por el equipo territorial de la subsecretaria y de la subsecretaría, con, ¿no es cierto?, obviamente los propios seremis que van acelerando cada uno de estos procesos. Así lo hemos hecho en cada una de las regiones del país, precisamente para no tener efectivamente más complejidades, ¿no? O sea, aquí ha habido soluciones, eso es bien importante señalarlo. Cada una de estas que están hoy día disponibles gracias, ¿no es cierto?, a la normativa vigente, nos han permitido llegar a esas soluciones de corto plazo. Sin embargo, sabemos que aquí hay un problema mucho más estructural y por eso nos interesaba abrir este espacio de conversación formal. Aprovecho de agradecer, ¿no es cierto?, a usted, senador García, ¿no es cierto?, por su disposición para poder formalizar este espacio de trabajo, la voluntad de cada uno de los diputados y senadores
de poder sentarse para buscar una solución conjunta. En la siguiente lámina vamos a ver también otras dos medidas que nos han permitido también poder acompañar el proceso, pero que también tiene sus características. Por ejemplo, en el caso del pago de las cotizaciones previsionales impaga. Generalmente se retienen esos recursos y entonces el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de pagar directamente. Aquí hay una gestión muy eficiente de parte del Ministerio. Hoy día hay solo 9 municipios que están con su convenio en tramitación o tramitado. Pero aquí hay una gestión que yo quisiera destacar de parte de la subsecretaria que con su equipo ha ido buscando incluso la posibilidad de la disminución de las multas e intereses para que el recurso disponible sea efectivamente eficiente en términos de aquello que quiere, ¿no es cierto?, resolver, que es una deuda, ¿no? Esta deuda claramente es parte de aquello que muchos de ustedes pueden mirar cuando en la prensa o muchas veces acompañan alcaldes que dicen, mira, aquí estamos pagando solo, ¿no es cierto?, el 80%, es decir, el sueldo líquido y no necesariamente el gasto bruto. Hay situaciones que son altamente complejas, ¿no? Por donde, en el fondo, así tuviéramos todos los recursos disponibles y hubiese un buen financiamiento, el municipio no alcanza a tener los recursos total para poder hacerlo. En la medida número 5 son los convenios de transición, es decir, cuando ya nos estamos acercando al traspaso, este convenio de transición en el año 2022 se ocupó todo el recurso disponible, que eran 2.700 millones, y este año ahí se ha aumentado, ¿no es cierto?, a 11.000 y más millones de pesos, que nos van a permitir, efectivamente, con esta alza, poder cubrir más convenios, ¿no es cierto?, de transición, que lo que hacen es que pueden apurar, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando alguien tiene bono de incentivo al retiro, esto puede apurar, gracias, sí. Puede apurar, por ejemplo, el proceso de jubilación, puede resolver otras ¿no es cierto?, situaciones que son financieras, y eso, en el fondo, el municipio, el sostenedor, se compromete a una serie, ¿no es cierto?, acuerda una serie de compromisos, entre ellos, por ejemplo, los temas asociados a incorporación de nuevos funcionarios o funcionarias, a no ser que no sean necesarios o estrictamente necesarios, de acuerdo, ¿no es cierto?, al servicio educativo. En la siguiente lámina podemos mirar los pagos de bono de incentivo al retiro, que es una de las medidas, la medida número 3. Nosotros aquí hemos, como le digo, acelerado al máximo, ¿no es cierto?, todo el proceso de pago. Esto claramente no está desglosado municipio por municipio, pero está, ¿no es cierto?, el dato bien importante de cómo hemos podido hacernos cargo con mayor celeridad a años anteriores en la transferencia para el pago del bono incentivo al retiro a profesores, profesoras y asistentes de la educación, ¿no? Eso en términos, ¿no es cierto?, de las medidas de abordaje a corto plazo. La siguiente lámina, ¿no es cierto?, nos permite decir que sabemos que estas medidas que hemos enunciado, estas 5 medidas, ¿no?, son las que hoy día existen, que están disponibles, que son responsables fiscalmente, que están dentro de las atribuciones del Ministerio, que dinamizan recursos que están hoy día, ¿no es cierto?, y que pueden ser utilizados para buscar soluciones. Yo quiero, como señalar ahí, la voluntad y la gestión que hemos realizado ya desde el año pasado para poder ir acelerando estos procesos en cada uno de los municipios que se han acercado a conversar con cada uno de nosotros. Buscar las soluciones no necesariamente significa una situación fácil, porque hay una serie de negociaciones donde naturalmente entendemos que están los propios requerimientos de los gremios, eso es natural, en donde en el fondo la búsqueda de acuerdo a veces es compleja porque no existen fondos disponibles, diríamos, ¿no es cierto?, y a veces se habla de plata fresca, ¿no? En el Estado no existe plata fresca necesariamente, porque uno hace un diseño de un año. Uno hace la asignación del año anterior cuando construye el presupuesto. Por lo tanto, creemos que hoy día existen, gracias precisamente también al Ejecutivo y al Legislativo de años anteriores, la posibilidad de usar mecanismos ya disponibles, ¿no? El FAEP, el bono incentivo al retiro, las subvenciones ya existentes, los convenios de mandato, los convenios de transición, que son herramientas que están disponibles, que de alguna manera están en nuestro marco legislativo, en nuestro marco jurídico, no nos vamos a salir de ahí, son súper útiles y son las herramientas que hemos utilizado. Sin embargo, sabemos que hay una situación estructural mucho más grande
que tiene que ver derechamente, ¿no es cierto?, con dos factores que lo hemos explicado de esta manera. El primero de ellos tiene que ver con el modelo de subvención escolar, que entendemos que tocó techo de alguna manera, o pareciera que está llegando como a su fin de algún y en esto yo creo que cada vez hay más acuerdo transversal. El modelo de subvenciones fue muy disputado ideológicamente durante mucho tiempo, ¿no? Respecto de si esto, dado, ¿no es cierto?, al modelo subsidiario que entendemos que tiene el actual modelo educativo aún, sigue respondiendo, ¿no? Entonces, creemos que si bien esta es una discusión ideológica, y este es un espacio, obviamente, de disputa ideológica, no tiene nada de malo eso, probablemente hoy día hay más transversalidad en el acuerdo, ¿no?, de que estas cosas, de alguna manera, han dificultado la valoración de los proyectos educativos de carácter territorial, ¿no? Podría ponerle miles de casos, ¿no? Para mí siempre el caso más emblemático es el de la ciudad de Coyhaique, ¿no es cierto?, donde el alcalde no solo puede demostrar cuánto ha aumentado el costo del gas y el ingreso sigue siendo el mismo, ¿no? O esto mismo yo lo podría llevar en la región de la Araucanía a las escuelas de Lonquimay, o cuando miramos las escuelas rurales, o cómo con la pandemia desaparece de alguna manera en las pocas pymes que hacían transporte público, y esto ha aumentado el gasto en el transporte escolar. Entonces, esta realidad nosotros sabemos que afecta la subvención escolar. Y por otro lado, entonces, también está la propia gestión financiera que realizan los alcaldes, y que sabemos que ahí hay también alguna falencia. Entonces, lo importante que hemos querido hoy día, y parte de la presentación que ahora va a comenzar a hacer la subsecretaria y luego el superintendente, es decir, cómo nos abrimos a una solución que nos permita poner ciertos límites, poder invitar a los alcaldes y alcaldesas a sumarse, ¿no es cierto?, a esta solución, entendiendo que de haber alguna asignación distinta, o de haber un reenfoque, de tener más recursos, tienen que ser debidamente ejecutados, ¿no? Yo ejemplos tengo suficientes de cuando uno hace una transferencia y se da cuenta que se invierte en algo que no es, básicamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, el pago de sueldo, ¿no es cierto?, bruto o líquido de los trabajadores. Y tenemos que entonces cautelar eso, y para la cautela queremos, ¿no es cierto?, y necesitamos también del apoyo del el Poder Legislativo, y yo ahí muy agradecido de todas las medidas que puedan surgir en el futuro. Adelante, subsecretaria. O sea, perdón, presidente. También yo, no sé si. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sin duda un tema que, bueno, hay una parte ideológica atrás, pero quisiera preguntarle, ministro, esta situación se da en muchos municipios a nivel nacional. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero yo creo que el 100% de los municipios traspasa desde fondos municipales a educación. No sé si el 100%, pero más del 90%. Pero también esos mismos municipios traspasan a salud. ¿Ya? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que sucede esto en educación y no en salud? Porque se replica esto de que no se le paga las cotizaciones a los profesores. No tengo nada contra salud, pero no se, a la gente que trabaja en los CEFAM se les pagan las remuneraciones al día, se les pagan sus cotizaciones al día, se pagan sus créditos al día, se paga todo el día, y no existe este forado que se ha ido haciendo en el tiempo, que hoy día además aparece como impagable por los montos. Entonces, eso, no sé si tienen una explicación, porque a mí me llama la atención, ¿verdad?, que ocurra en educación y no ocurra en otras áreas del mismo municipio, ¿verdad? Porque se supone que al municipio, cuando le falta plata, le falta, hace agua en todos lados, pero ¿por qué siempre educación? ¿Verdad? Es una pregunta que dejo ahí. El otro día conversábamos respecto a los bonos de incentivo al retiro, y yo le decía que incluso hay que darme la respuesta de que si se había pagado efectivamente los de Trehuaco, porque yo cuando estaba en la crisis me dijeron que la plata la habían ocupado efectivamente Pero es un tema que hay que también quedó y salió el tema de que la persona que estaba postulando el incentivo al retiro no tenía
no tenía retroalimentación de si faltaba un papel, que se le marcara directamente. ¿Ya? Y lo otro, habló del tema de la subvención, que tiene un componente que por asistencia, que eso tiene una explicación que yo comparto, pero también considero que hoy día tiene que tener un factor de corrección en base a las realidades territoriales. Y en eso estamos. Y no solamente tiene que ver con los territorios, sino que yo diría que es un componente con las realidades regionales. ¿Por qué digo esto? Porque de repente hay regiones que por su, digamos, fuente, por su generación de su Producto Interno Bruto, tienen cierta vocación. En el norte pasa mucho que no es lo mismo vivir en una ciudad minera, que los arriendos son más caros, que el café es más caro, que el agua, que todo es más caro. Entonces, obviamente que ahí hay que hacer factores de corrección. Y lo otro, si ustedes tienen un catastro de cuántos son los recursos mal utilizados en el fondo, me refiero mal utilizados a que no han sido, tienen deuda con los profesores, con los asistentes de la educación, porque en el fondo esa plata les llegó, era para pagar la remuneración y se ocupó en otra cosa. Entonces, para decir las cosas por su nombre y no hablar de déficit, porque el déficit siempre queda como en la nebulosa. Aquí hay recursos que fueron mal utilizados y no fueron al fin que tenían. Si tienen ustedes un catastro de cuánto es ese déficit que hoy día tendrían los municipios entre cotizaciones y remuneraciones sin pagar. Muchas gracias, senador Sangüesa. Ministro. Sí, voy a tratar, me van a probablemente a complementar, ¿no es cierto?, parte del equipo. Bueno, partir, ¿no es cierto?, señalando que la discusión, o sea, primero hacer esta distinción que dijimos, ¿no?, y que yo creo que tiene que ser parte del trabajo que yo esperaría, ¿no?, que pudiésemos tener quizás, presidente, no sé, a lo mejor acordamos más hacia el final, ¿no?, un itinerario de trabajo en algunas sesiones conjuntas donde nosotros podamos tener una presentación mucho más acabada del diagnóstico o línea base, municipio por municipio, ¿no?, en términos de lo que significan las inversiones. La información no es tan fácil agregarla, ¿no?, porque son distintas fuentes, ¿no?, pero vamos a hacer ese esfuerzo probablemente para poder tener en una fecha próxima que nos permita a todos los equipos de las distintas instituciones ponerse a trabajar en eso, ¿no? Pero la base es la distinción entre el modelo de subvenciones y por otra parte la gestión financiera, ¿no? Es muy claro de entender y por eso que este problema es un problema que es muy complejo, ¿no?, de señalar. Que hay o de entregar las responsabilidades, porque al final uno dice, yo puedo poner dos ejemplos, no lo quisiera hacer porque la honra de las personas es bien importante, ¿no? Entonces, pero no quiero decir, yo sé muy claramente dónde hay un municipio en donde efectivamente ha faltado gestión, ¿no?, en términos de que no se han entregado, por ejemplo, todos los antecedentes para el pago de incentivo al retiro, a pesar de la insistencia. Yo eso, fíjese que lo veo muy claramente, voy a salir un poquitito, yo lo veo, por ejemplo, con todos los fondos de infraestructura. Yo llego a un municipio y primero que pregunto al alcalde, le digo yo, bueno, ¿y postuló a los fondos de emergencia el año pasado? Repartimos casi 60.000 millones y todo. No participa. Y uno mira al municipio del lado y un alcalde o una alcaldesa postuló 10 y está enojada o enojado porque le dimos 5. Entonces uno nota inmediatamente la diferencia en la gestión. Y eso se repite en el pago de incentivo, varias cosas. Entonces, creo que ahí hay una necesidad importante de hacer esta distinción para buscar las soluciones, ¿no? O sea, cuando en el fondo comencemos a trabajar en las soluciones, quiere decir, bueno, por ejemplo, el pago de incentivo al retiro. Probablemente el diseño es un diseño que nosotros tenemos que más bien depositarlo, y por qué no, en la medida en que tengamos doble chequeo, que participe de una parte del sostenedor, a lo mejor situarlo más en el carácter individual. A lo mejor el sostenedor lo que hace es que dice, mire, se abrió la postulación y lo que yo hago primero es que habilito.
y luego, ¿no es cierto?, es el propio interesado el que sube, después el municipio chequea, después entra a lo mejor, y todo eso es parte del ejercicio más bien como del pendiente que tiene el Estado, ¿no?, de la modernización del Estado, de alguna manera de convertir muchos procesos, ¿no es cierto?, en procesos más de carácter online, telemático, y que eso podría perfectamente acelerar. La subsecretaria puede contarlo, pero ella ha ido avanzando también en entregar información a los distintos gremios, que son una manera de tener cierto como de control externo y ciudadano desde el gremio respecto de cuando el bono ha estado. Pero hemos tenido situaciones en donde se ha traspasado el recurso y el bono de incentivo al retiro no se pagó. Entonces, y ahí el ministerio está atado, o sea, no tenemos que hacer, y pareciera que la responsabilidad del Estado sí es cierto, pero es que lo único que nos queda, porque la herramienta está hecha así, es la transferencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer. El compromiso de esta línea base es también tener el catastro respecto de las asignaciones. Respecto de los mal utilizados, el superintendente podría contestar, pero ahí está más difícil, porque de alguna manera es más bien la información que levanta el propio sostenedor, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que mirarlo. Y respecto de la diferencia entre salud y educación, yo la verdad es que de eso no conozco, por lo tanto pues, sería imposible que yo hiciera la distinción, porque sé de alguna manera cómo se construye el presupuesto. Sí, el mismo municipio, la misma corporación. Me refiero que en estos mismos municipios donde hay déficit en el pago a educación, el resto del municipio tiene los pagos al día. Entonces, ¿por qué se replica la misma situación en todos los...? Lo vamos a investigar, porque probablemente ahí hay algo, alguna vez yo escuché, ¿no?, que era la asignación del per cápita, que en el fondo es como una subvención basal, es como que usted ya asigna previamente, ¿no? Y eso es bien interesante mirarlo, porque aquí deberíamos también abrir la situación financiera de los propios SLEP, que pueden faltarle recursos para otra cosa, pueden faltar profesionales, ¿no?, porque los equipos son muy pequeños, pero el SLEP tampoco tiene deuda con cotizaciones previsionales, ¿no es cierto? Está garantizado ese pago, ¿no? Entonces, claro, hay una especie como de asignación previa quizás que asegura esto. Bueno, tenemos que mirar, porque probablemente ahí hay algo que puede ser una buena pista respecto de cómo poder asegurar en la medida en que los municipios puedan hacerlo. Eso, yo llego a... Muchas gracias, ministro. Le ofrecemos la palabra a la señora Alejandra Ratia, subsecretaria de Educación. Muchas gracias, presidente. Saludar al senador Sangüesa, en realidad, porque a la diputada Arce y a la senadora Aravena ya las haya saludado. Voy a compartir para retomar. Teníamos un poco antecedentes de la situación de ANCUT, pero dado que esta es una conversación más genérica, no sé si quieren entrar a profundizar ahí. Solamente quizás decir, muy a grandes rasgos, me interesa recalcar un elemento que nos parece importante profundizar. Voy a avanzar a la siguiente. Está un poco lento, pero la situación de ANCUT, sin lugar a dudas, es la situación más crítica que tenemos en el país, en términos de un municipio que ha tenido una dificultad y un problema de gestión en el manejo de los recursos que ha implicado, bueno, tanto este año ha tenido faltas en el pago de los sueldos líquidos, no ya en el pago de contratos, o sea, de cotizaciones previsionales, pero además tiene una deuda previsional de alrededor de 8 años. O sea, estamos hablando de una situación realmente crítica. Nosotros hemos recibido 8 años, varios millones, varios miles de millones, cerca del orden más de 10.000 millones. Sí, porque en el fondo, bueno, ellos tienen una dotación actual de más de 600 personas, entonces, bueno, se ha ido acumulando. Y como ustedes saben, en el fondo, cuando hay deudas de cotizaciones previsionales se juntan, es un aumento bien exponencial, porque va creciendo las multas e intereses, exactamente, ¿ya? Nosotros, bueno, el ministro de Educación estuvo allá, hemos venido trabajando con ellos desde el año pasado, pero el ministro estuvo allá el 11 de abril de este año, se configuró una mesa, se dieron distintos apoyos. De hecho, es uno de los municipios que se le han pagado las 2 cuotas del FAEP de este año, pero claramente aquí hay una situación de crisis tan profunda que ya se llegó a una medida que quiero también poner un poquito de contexto aquí.
a una medida de última ratio, que es la medida de designación del administrador provisional. La medida del administrador provisional es una medida que contempla la ley 20.529, y es una medida realmente excepcional. De hecho, voy a sincerar también aquí, el superintendente nos puede ayudar a complementar, pero es una medida que no se ha tomado nunca respecto a una corporación completa. Es la primera vez desde que existe la ley que se está tomando respecto a una corporación. La habíamos tenido respecto a algunos establecimientos, hemos tenido en otros casos en que el Ministerio ha, de alguna manera, intervenido un poco más algunos municipios, pero sin administrador provisional, como el caso, por ejemplo, de San Fernando, en el 2017, si mal no estoy recordando, ¿ya? Entonces, aquí es bien importante entender que esta es una medida de última ratio que además se da en un caso muy excepcional. Tienen que darse condiciones para que se pueda tomar esa medida. Y es por eso que nosotros hemos llegado ahora a una situación en que ya no hubo otra opción que tomar esta medida. Las condiciones tienen que ver con que se esté viendo afectado, se esté viendo en riesgo la continuidad del servicio educativo para niños, niñas, adolescentes. Y además tiene que haber recursos para gestionar la administración luego que asume el administrador provisional. Porque aquí quiero tratar de ser bien justa, en términos de que no se saca nada con que asuma un administrador provisional si el administrador provisional no cuenta con los recursos para poder sostener el servicio educativo, ¿ya? El nombrar al administrador permite una serie de condiciones que facilitan la situación, ¿no? Permite, por ejemplo, libera el que la SEP se pueda ocupar para distintos gastos, permite que las platas que se están reteniendo se dejen de retener. Permite que la retención que hay sobre la subvención ya no exista. Pero en el fondo nosotros tuvimos que tomar esta medida realmente como una medida excepcional de emergencia. Quiero también plantear que esto no es sostenible como una medida para abordar la crisis en distintos municipios. Realmente no es sostenible. Además implica, ojo, que nosotros por ley, esto no es un tema como bueno, yo digo nosotros, en realidad nosotros como el sector de educación, pero todo esto es la Superintendencia de Educación. Lo que tiene que hacer es, luego de hacer todo el análisis, también se tienen que mandar los antecedentes a el Consejo de Defensa del Estado, a Contraloría y al Ministerio Público, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un paquete de medidas, y después le voy a pasar la palabra al superintendente para que nos pueda, quizás me interesa sobre todo enfatizar con ustedes por qué la medida del administrador provisional es una medida realmente de última ratio, que es muy compleja, ¿no? Pero lo que tomamos fue la medida de nombrar el administrador provisional y en paralelo, porque el administrador provisional tiene plazos muy claros, adelantar el servicio local de educación. ¿Por qué? Porque el administrador provisional lo que permite es que de alguna manera se toma la administración de ese sostenedor por un periodo que es hasta que termine el año académico. ¿Ya? Si se está nombrando ahora, en el fondo esto es hasta febrero del 2024. Y se puede ampliar por ley una sola vez. Una sola vez. Entonces nosotros hasta febrero del 2024, en febrero del 2024 se amplía, y eso permite que se amplíe hasta febrero del 2025. Sin embargo, con el plazo que teníamos previamente al servicio local, el Servicio Local de Educación de Chiloé, el servicio se creaba en el 2025 y los establecimientos se transferían en el 2027. Entonces, si es que nosotros tomábamos esta medida de AP y no adelantábamos el servicio local, ¿qué pasaba con los establecimientos en febrero del 2025 cuando se terminara el periodo que nos permite la ley tener una AP? ¿Ya? Por eso se toma la medida de adelantar, ¿ya? Porque además, claro, la medida más crítica sin duda es Ancud, y es donde se está nombrando la AP. Pero también este es un archipiélago, es una provincia que tiene una situación compleja también. Es la única provincia del país donde tenemos una situación como de una alta complejidad y dificultad de comunas aledañas. Entonces, distintas comunas de la provincia están en una situación compleja. Por eso se define entonces a traspasar. O sea, bueno, estamos en el proceso de esto. Esto usted sabe, de un decreto presidencial, el decreto 162, que el actual es del 15 de septiembre del año pasado. Nosotros ahora estamos haciendo todo el proceso jurídico para hacer esa modificación. Pero esta fue la decisión que se tomó en una situación realmente excepcional, y estamos en el proceso de la instalación. Quizás podría superintendente, contarnos un poco más de, además,
como que de cómo funciona este proceso y de por qué es una medida realmente de última ratio. Por su intermedio, señor presidente, si le parece. Muchas gracias. A ver, sí, la diputada Mónica Arce. Diputada, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Tengo una duda respecto de este administrador provisional, entendiendo que es un interventor absolutamente, porque si bien yo sé, subsecretaria, por su intermedio, presidente, que ustedes fueron personalmente a explicar esta situación a Chiloé, aún así quedan muchas dudas respecto de las atribuciones de este interventor. Por ejemplo, además de tener la atribución de poder, de alguna manera, soltar ciertos dineros que a lo mejor la corporación no podría hacerlo, pero significa, por ejemplo, que los dineros de la educación que provienen del Estado van a pasar por este administrador. Todos los recursos que se asignan hacia las corporaciones entonces pasarían por este interventor y él administraría todos los recursos más los que por decreto él podría designar. ¿Esa es la figura? O quizás sí puede un poco desarrollar esa idea para poder explicarle a los trabajadores de la educación de esa zona, y porque es una misma duda que se tiene en otros territorios, en la eventualidad de que se tuviera que poner en otro sector. Gracias. Muchas gracias, diputada Arce. Tiene la palabra don Mauricio Farías, superintendente de Educación. Presidente, por su intermedio, responder a alguna de estas consultas. Saludar, por supuesto, a todos los presentes acá, senadores y senadoras. Quizás comentar primero que el administrador provisional tiene una serie de limitantes y es una figura que en general no es tan robusta como uno quisiera para resolver situaciones tan complejas como esta. Lo primero a decir es que hay efectivamente ciertas condiciones que se requieren para instalar un administrador provisional. Entre esos tiene que haber algún tipo de incumplimiento normativo, tiene que haber también riesgo de prestación del servicio educativo. A veces hay situaciones que son problemáticas, pero no hay riesgo de suspensión del servicio educativo. En el caso de Ancud sí estaba siendo cierto y había un riesgo ahí del derecho a la educación directamente, pero también tiene que tener sostenibilidad financiera. O sea, si vamos a permitir si vamos a instalar un administrador provisional, tiene que ser capaz de mantener financieramente todos los compromisos que tiene, en este caso, la corporación, ¿cierto? La entidad que está siendo intervenida. En este caso, déjame. Entonces, lo que usualmente se mira cuando hay un administrador provisional, y por eso hay relativamente pocos casos hacia atrás. Se han instalado desde hace varios años, pero muy pocos, porque requiere que todos los ingresos que tiene este sostenedor permitan y den sostenibilidad hasta fin de año, como decía la subsecretaria. Dentro de esas atribuciones que usted me estaba preguntando, tiene que ver con que el administrador provisional no paga las deudas hacia atrás, paga solo hacia adelante. Entonces, si por ejemplo hay deudas previsionales, el administrador provisional no se hace cargo. El administrador provisional, de hecho, las remuneraciones que se hace cargo son desde que es nombrado hacia adelante. ¿Ya? No las remuneraciones impagas hacia atrás. Y en este caso puntual, que es bien complejo, es que también como decía, ha habido una baja importante de matrícula, por ejemplo. Sabemos que hay una dotación que es bien grande en este municipio. Entonces, una de las complejidades es que efectivamente no había sostenibilidad financiera, y por eso se hacen los ajustes y los anuncios que se hacen. Por eso se adelanta el SLEP, por ejemplo, para que esté dentro de un año y medio más, para el 2025, ¿cierto? Y por eso es tan excepcional, porque en este caso requería, que en general no pasa, recursos extra, y sabemos hoy día como la situación financiera que tiene el Estado. Entonces no podemos pensar en que puedan asumirse todas las deudas de todos los municipios. Por eso es de último ratio, por eso siempre se buscan otras salidas antes, ¿ya? Hay una serie también de atribuciones que quisiéramos que tuviera, pero que hoy día no están. Entre esos también, por ejemplo, hoy día tenemos una dificultad. El administrador provisional en general es una persona natural.
que asume el cargo. Por eso, en general, hacia atrás lo que uno ve es que han sido situaciones muy específicas de 1, 2, máximo 3 establecimientos. Hoy día vamos a tomar un municipio, una corporación municipal que tiene 29 establecimientos. Esa es la magnitud, el salto que se está dando con este caso, de 3, que era el máximo, a 29. Y eso está implicando también una serie de complicaciones porque el administrador provisional tiene la obligación de rendir cuentas también regularmente a la superintendencia, y donde tenemos que nosotros aprobar esos gastos. El administrador provisional es una figura que es autónoma, recibe todos los aportes del Estado, los ejecuta, pero tiene que estar rindiendo a la superintendencia. Es complejo también, tengo que decirlo acá, con la figura como está diseñada hoy día, porque en general las superintendencias no se hacen cargo de administrar al fiscalizado. ¿Se entiende, no? En este caso es una figura que es autónoma, pero nosotros estamos fiscalizando regularmente, entonces somos una institución fiscalizadora que estamos de alguna forma mirando lo que está haciendo un ente que va a ser fiscalizado. Esa es una complejidad en la figura que hay hoy día. Entonces también por eso es bien de último ratio esta solución y quizá hay que pensar para más adelante. Perdón, superintendente, una cosa bien breve. ¿Cómo se remunera el administrador? ¿Quién le fija la remuneración? La remuneración la fija la superintendencia tiene recursos bien limitados también, digámoslo, en honorarios para financiar esto, se paga con son recursos ajenos al sistema, digamos. Sí, o sea, son parte del presupuesto de la superintendencia, pero se financian y se ocupan como con honorarios. Y solo al administrador provisional, no a sus equipos. El financiamiento de sus equipos, porque en este caso tenemos que reemplazar a un DAEM completa, a una corporación municipal completa, sale de las platas que vienen de las subvenciones. Adicionalmente, tengo que decir que el administrador provisional no se hace cargo, por como está definida la normativa, de la administración central de la corporación municipal. Entonces ustedes ven como la complicación que se produce. Tenemos que, con las mismas platas que ya no estaba dando abasto, tenemos que financiar un equipo que apoya al administrador provisional, que él va a tener que, o ella va a tener que contratar, para poder realizar todas las gestiones de los pagos de remuneraciones, de los pagos de los convenios, de los pagos de los servicios básicos, etcétera. Entonces, eso en este caso, que es tan grande, está requiriendo recursos adicionales, ya, para poder resolver. Por eso es de último ratio. También impone a la superintendencia un costo administrativo mayor, que es bastante alto también. Entonces, por eso es una situación que es bien compleja, que es muy difícil y que no conviene replicar porque genera muchas externalidades, muchos efectos extras, ¿ya? Muy bien, superintendente, perdón, quiero darle la bienvenida a la diputada Joana Pérez. Gracias, diputada, por estar aquí con nosotros. Y la senadora Carmen Gloria tiene una consulta precisa que hacer. Sí, en relación al administrador, digamos, provisional, ¿qué pasa con el DAEM? Porque dado, digamos, los 600 funcionarios que tiene, pero yo me imagino que el DAEM también debe tener una cantidad importante de funcionarios. Y ellos, ¿en qué situación quedan? Porque yo me imagino que aun cuando traiga el personal de apoyo, evidentemente hay información que tiene que ser suministrada por el DAEM, porque ellos tienen todos los registros, etcétera, etcétera. Queda en una situación de libertad digamos, de poder solicitar que ese personal quede a su mando, o no es tan así, más bien es voluntario. ¿En qué condición queda? Porque cuando va la Contraloría, voy a dar el ejemplo a un municipio, la Contraloría se asienta y empieza a solicitar la información, y ahí no hay alternativa, digamos, de oponerse o de no cumplir con plazos y con todo. O sea, digamos, toma y el tiempo que sea necesario. Esto no es una auditoría, no es una contraloría, pero de alguna manera viene a ordenar un poquito la casa. Entonces, ¿cómo queda esa situación al interior del municipio? Porque si va a depender de la voluntariedad, estaríamos en el peor de los mundos, porque hay un desorden bastante importante. Muchas gracias, senadora. Superintendente. Presidente, por su intermedio, menciono que el sostenedor, una vez que se instala el administrador provisional, se hace cargo del personal de los establecimientos, no de la administración central.
la administración central queda a cargo se mantiene a cargo de la corporación. ¿Ya? Eso queda ahí, así está definido en la normativa. También tengo que decir que el sostenedor tiene la obligación de entregar información al administrador provisional, de entregar también los recursos que están en sus cuentas en relación a las subvenciones. O sea, todo el remanente que esté tiene que transferirlo también. Y en caso de no hacerlo, la superintendencia puede iniciar procesos sancionatorios contra el municipio que sí quedan debe responder la corporación en este caso, ¿cierto? Entonces, eso pasa. El proceso me habían preguntado también, así que para comentarlo, el proceso que viene, que está ocurriendo en este momento, es que esto está normado. Entonces, el director regional de la superintendencia está levantando la información de la corporación. El alcalde se ha comprometido a entregar esa información, tiene la obligación por lo demás, pero una vez que el director regional recopila toda esa información, tiene que realizar una solicitud al superintendente, en este caso a mí, para ya instalar el administrador provisional. Y viendo que se cumplan todas las condiciones, nosotros podemos decretar la instalación del administrador. Senadora, si es tan amable. La administración central, disculpe, presidente, seguiría siendo, es que continuación de la pregunta, seguiría siendo el administrador provisional. En ese contexto, si hay 50 o 100 funcionarios del DAEM, y estamos viendo el tiempo que va a demorar este proceso, esas personas van a quedar como en una situación como de no hacer nada, prácticamente, porque en el fondo él no es, él no tiene autoridad sobre ellos, digamos, eso es lo que estoy entendiendo, sobre el DAEM. Claro, pero el DAEM tiene normalmente oficina aparte, tiene sus propias funciones que tienen que ver con la administración de esos 28 establecimientos que ya no van a ser de resorte de ellos. Eso es lo que entiendo. Señor superintendente, ¿quiere que le agregue otra pregunta interesante? No, es que, mire, en la presentación nos dijeron de que 181 municipios habían recibido FAEP 2023. Estaba mirando recién la información que nos acaba de entregar el ministro y que la hemos compartido. Según yo son 34, porque los otros municipios aparecen con transferencias realizadas por reactivación 2023. ¿También es FAEP? Ya, es importante aclarar, porque... Sí, ¿se acuerda que surge en la ley de presupuesto el año pasado, ¿no? Cuando se estaba discutiendo, ¿se acuerda? La incorporación de recursos nuevos, ¿no? O de más recursos para los temas de reactivación educativa. El año pasado recuerde que implementamos Seamos Comunidad, que fue el primer plan con 5 ejes. Y para este año, entonces, y dado la problemática que teníamos de desescolarización para atraer a los estudiantes, es que se asigna parte del FAEP precisamente, ¿no es cierto?, para tareas de revinculación. Todos los equipos de revinculadores, no sé si han podido ver en televisión, han aparecido estos días, ¿no es cierto?, algunos reportajes de estos equipos que están en los territorios buscando estudiantes que se han desescolarizado. Están financiados precisamente con un fragmento, ¿no es cierto?, una parte del FAEP, que es como sucede muchas veces con las subvenciones con la preferencial, que se orienta el gasto, ¿no?, para eso, ¿no? Por lo tanto, también eso es FAEP. Bueno, ya tendremos tiempo para analizar esta diferencia. A ver, senador Sangüesa. Una consulta. Yo entiendo que los funcionarios del DAEM son parte de la municipalidad, se hace cargo del administrador provisional, en este caso se hace cargo de todos los establecimientos, pero el profesorado queda como sigue siendo funcionario municipal. El contrato, porque va a haber hay otra figura dirigiendo, digamos, que no es no es el alcalde, el jefe, digamos, mayor, sino que ahora es el administrador provisional. Don Mauricio. Me aclara aquí el fiscal de la superintendencia que la naturaleza del contrato no cambia.
se mantiene. Muy bien, continuemos con la exposición para poder avanzar. Continuemos porque esta era la verdad, solo entregarles antecedentes de un caso claro. No, es que era un caso dentro del contexto de las medidas que hemos ido tomando. Están las medidas generales y esta que de alguna manera es una medida súper específica para un caso de última ratio, como hemos señalado y como ha explicado robustamente el superintendente. Respecto, ahora la idea es poder revisar un poquito más de contexto, de antecedentes, de qué es lo que hay a la base de la crisis del financiamiento municipal, ¿no? Entonces, bueno, esto lo señaló el ministro previamente, pero recordar que en el fondo aquí hay de alguna manera, dos ámbitos que se conjugan, que están detrás como de los problemas que estamos viendo en los municipios, ¿no? Por un lado, el sistema de financiamiento, que, bueno, ya de hecho se discutió un poco y se señaló, yo creo que es un tema en el que hay bastante conciencia transversal respecto a que es un sistema que en la forma en que está organizado no permite dar cuenta de una serie de variables que tienen que ver con los gastos, y ahora vamos a ver un poco más de eso también, ¿no? Los gastos del sistema educacional. Y por otro lado, el contexto de municipalización, en términos de cómo se organiza el gasto. Y ahí me complementaban también respecto a esta pregunta que nos hacía el senador Sangüesa respecto a salud. Me complementaba aquí nuestra responsable legislativa, nuestra asesora legislativa de la subsecretaría, que en el fondo en salud son servicios públicos. Es un servicio público como ahora están empezando a hacer los servicios locales de educación, que son un servicio público descentralizado. Y como tal, tiene asignaciones presupuestarias y tiene definida la dotación y en el fondo la estructura en qué se gasta y cómo se gastan los recursos de una forma mucho más fija, normada, ¿ya? Que como es en el ámbito educacional. En el ámbito educacional, de hecho, es lo que conversábamos previamente. Como no tiene carácter de servicio público y como está dentro de la administración municipal, se pueden tomar una serie de decisiones que tienen que ver con la dotación, con cómo se organiza la estructura, que en el fondo muchas veces hacen más difícil la sostenibilidad financiera. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, cómo evolucionan las dotaciones de funcionarios y las dotaciones de trabajo, o sea, no las dotaciones, y la matrícula de estudiantes, no hay una correlación, ¿no? Entonces, ahí tenemos, es un desafío que podría, no estoy diciendo que sea la explicación, pero que puede dar cuenta de algo de esta diferencia, ¿no? Entonces, la forma en que está organizada la gestión de la educación pública tiene que ver también con esta crisis que estamos viendo. Quería preguntar algo. Sí, le quería hacer una acotación, que la administración es exactamente igual. O sea, en salud, los CEFAN, la dotación la determina finalmente el alcalde de turno. No hay una normativa que diga son tanto por la cantidad de usuarios inscritos. No, es exactamente igual. Por eso, si no es, a ver, el tema no es con la administración de salud, es en general. Los otros estamentos del municipio tienen sus remuneraciones al día, tienen sus cotizaciones pagadas, y el único que se repite a lo largo del país, porque es educación. Entonces, por eso que hay que darle una vuelta. ¿Por qué en el fondo yo, alcalde, determiné no pagarle la cotización a los profesores y sí le pagué las cotizaciones al funcionario de planta, al funcionario a contrata y a los funcionarios de salud? Esa es la pregunta que queda. Sí, y sin duda es un tema que requiere un diagnóstico un poco más profundo, porque efectivamente además es algo que es bien transversal, que no es que uno pueda decir pasa en un tipo de municipios que tienen estas características, no, es algo que lamentablemente es bastante más transversal. Entonces, no puedo evitar decir lo que yo creo que, más allá de que obviamente deben haber otros factores, pero la sobredotación es el tema en todo Chile. O sea, hoy día tenemos, o sea, por lo menos los municipios con los que yo he trabajado, no he visto tanta sobredotación en porcentaje como el caso de educación. Yo creo que eso ya es bien extremo y es bien grave. O sea, normalmente, y además el ministerio tiene
de alguna manera ciertos parámetros, ¿no? De cantidad de asistentes sociales, de médicos. O sea, obviamente uno puede hacer mayor soporte si tiene recursos, pero en el caso de educación, o sea, hay un tema de matrícula y un tema de dotación que no tiene ninguna correlación lógica. Y yo creo que ahí está gran parte del problema. No digo que sea el único, pero si uno tiene que ser franco, yo creo que ahí ha estado gran parte de la situación que hoy día tiene los municipios, en una situación en que o paga los sueldos o paga la situación previsional, y en este caso ANCUD ni siquiera ha podido pagar todos los sueldos. Eso solamente gracias. Muchas gracias, senadora. Subsecretaria. Muchas gracias, senadora. Bueno, efectivamente es un tema que tenemos que profundizar un poco más y para poder como tener un diagnóstico más claro, ¿no? Ahora, en términos de distintos actores que han ido investigando el tema del financiamiento en educación, nosotros tenemos aquí algunos antecedentes que nos parece que es importante poner en la conversación, ¿no? En primer lugar, hay un estudio que hizo UNICEF con el Centro de Políticas Públicas en Educación de la Universidad Católica, que si bien no está entregado al estudio todavía, hubo un seminario en el que, bueno, de hecho nos invitaron a participar comentando los resultados, y aquí hay algunos, en el fondo, análisis que son importantes considerar y tener en la conversación, ¿no? Ellos lo que hacen, el estudio de UNICEF analiza el financiamiento del gasto vinculado a infancia, ¿no? No es solo en educación, pero es vinculado a infancia, del cual una parte bien importante es educación, porque dado el sistema de subvenciones, claramente hay una parte importante que está ahí. Y ellos analizaron estos 4 criterios, estas 4 dimensiones, ¿no? Suficiencia, equidad, rendición de gasto y la agregación o desagregación del sistema, ¿no? Respecto a suficiencia, bueno, podemos ver que efectivamente Chile ha aumentado el gasto público en educación, pero aún está bajo, este gasto es bajo en comparación a otros países de la OECD, ¿no? Y si bien, en el fondo, el gasto anual por estudiante es de alrededor de un poquito más de $6.000, y el promedio de la OCDE es más de 10.000, casi 11.000 de hecho, ¿ya? Y el financiamiento no necesariamente está estructurado en base a requerimientos vinculados a educación, a cómo se organiza la educación integral, ¿ya? Aquí hay un tema que también vamos a ver en otros temas, en otros ámbitos, que tiene que ver con cómo está organizada la entrega de resultados, la entrega de recursos a los establecimientos, ¿no? Y además, bueno, lo dijo el ministro, y yo creo que es importante ponerlo en la conversación también, tiene que ver con cómo el desarrollo de capacidades para el buen uso de los recursos públicos es algo que está en lo cual tenemos un gran desafío de cómo avanzar como país, efectivamente, ¿no? En segundo término, en el fondo, en términos de equidad, nosotros como país hemos incorporado de alguna manera como medidas que introducen progresividad en cómo se abordan los desafíos de educar en contextos de mayor vulnerabilidad, o en ciertos casos de niños, niñas y jóvenes que están en situación de mayor fragilidad, ¿no? Fundamentalmente socioeconómica. En eso Chile, bueno, incorporó la subvención escolar preferencial el año 2008, y ahí hay un reconocimiento desde la política pública, desde cómo se organiza el gasto, que educar a niños que están en condiciones de mayor vulnerabilidad requiere una inversión mayor, ¿no? Sin embargo, eso no ha resuelto un problema más estructural que tiene que ver con cómo está organizada la subvención, en el fondo, de un modo más equitativo, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí también, por ejemplo, vinculado a cantidad de estudiantes, o hay algunos que plantean que debería estar más organizado, por ejemplo, en relación a cantidad de cursos, dado que la unidad de gran parte de la subvención se destina a pago de recursos humanos, digamos, de personas, docentes, asistentes de la educación. Y la unidad de eso es más bien el curso que el estudiante, ¿no? La organización de los horarios de los cursos, o sea, de las clases, tiene que ver con la sala de clases, el curso, más que con cuántos estudiantes hay ahí adentro, ¿ya?
En términos de rendición de gastos, bueno, y aquí el superintendente lo podrá profundizar, pero en el fondo tenemos múltiples subvenciones, hay distintas vías de rendición, distintos espacios donde se hace la rendición, distintos formularios, distintos plazos, distintos actores incluso, porque hay algunas subvenciones, o sea, hay algunos gastos que se rinden a la superintendencia, hay algunos otros gastos que se rinden al Ministerio de Educación. Entonces, esto... Bueno, esto atenta contra la eficiencia por un lado, pero también atenta contra la equidad, porque aquí entran en juego elementos vinculados con, exactamente, con cuánto capacidad tienen los distintos equipos de hacer una rendición más eficiente, de hacer una rendición que efectivamente permita hacer el mejor uso de los recursos posible. Como esto requiere capacidades que están... desigualmente distribuida y que no todos los municipios tienen, no todos los sostenedores tienen con igualdad de condiciones, se introduce una variable de inequidad también, ¿no? Por supuesto. Quisiera complementar ahí algunos datos, permiso. Que tiene que ver con el tema de la rendición de gastos. Hoy día, como mencionaba muy bien la subsecretaria, nosotros tenemos, hay una diferencia entre lo que es la fórmula de pago, ¿cierto? Cómo se paga, en base a qué pagamos y cómo se gasta. En otros países hay un estudio del BID del 2018 que es bien conocido y que entiendo que después vienen algunos antecedentes, es que cuando una cosa es cómo se paga y otra es cómo se gasta, y nuestro sistema amarra las dos cosas, el pago con el gasto. Entonces nosotros para cada subvención tenemos una rendición especial porque está amarrado al cuánto se pagó al cómo se gasta. Y eso genera una burocracia y genera una carga administrativa que es bien importante. Y uno escucha regularmente de los sostenedores que en realidad hay un tema que hay que ser claro. O sea, con todo esto es evidente que se necesita la rendición de cuentas. Pero en esta estructura tan compleja, genera burocracia y genera carga en los sostenedores y en los establecimientos. Hay que decir además que como es muy compleja, es difícil de entender. Entonces, cuando lo mencionaba también la subsecretaria, cuando hablamos de por qué no se rinde mal, no hay muchas veces las competencias para realizar para cada una de las subvenciones, para cada uno de los requisitos, que se gaste pertinentemente, adecuadamente. Y después entra el tema de la eficacia, que lo mencionaba también la subsecretaria. Entonces, en ese sentido, Contraloría está también fiscalizando, exigiendo, a veces con interpretaciones que tenemos, en general, trabajamos y coordinamos, pero a veces hay interpretaciones también que son distintas. Y como decía, lo presentó el ministro al principio, nosotros también ahí tenemos que hacer un trabajo bien importante de estar capacitando regularmente, cuando a veces cambian las administraciones, cambian el personal, entonces llega personal nuevo que no conoce, entonces tenemos que estar haciendo un proceso de capacitación en cada una de las subvenciones, en cada una de las temáticas, para que se rinda bien. Y es complejo, genera mucha carga también en la misma superintendencia. Con eso. Muchas gracias, superintendente, por su intermedio, presidente. Efectivamente, bueno, ya está súper explicado eso. Y que hay información en las láminas más adelante que en realidad es por eso que es bien importante que sigamos avanzando. Sí, totalmente. Bueno, esto ha generado, por cierto, un sistema que es bastante segregado y que de alguna manera tiene como inequidades o va como va distinguiendo como en términos no tan solo académicos y socioeconómicos, sino que también de alguna manera en relación a los recursos que se reciben en cada establecimiento, ¿ya? Aquí tenemos una lámina que nos muestra esto que está, y eso que esta lámina lo que nos muestra es cómo gran parte del financiamiento se deriva de alguna manera de las subvenciones. Uno podría hacer doble clic, que no lo tengo aquí, pero se podría hacer doble clic también a cómo se distribuyen estas subvenciones, que son varias, y como explicaba el superintendente, cada una de estas subvenciones tiene que ser rendida de modo separado, y entonces esto complejiza, ¿no? Pero aquí vemos además distintas otras fuentes de ingreso, lo que de alguna manera complejiza el tema, pero además, dado que la subvención está asociada
a asistencia también es de alguna manera regresivo, porque sabemos que en algunos, en sectores en que hay mayor fragilidad, mayores dificultades también, hay muchas veces menos asistencia. Y ojo, aquí también es importante que podamos complejizar que no es que haya menos asistencia porque no tengan interés o porque no quieran, sino que muchas veces también hay muchas dificultades asociadas, ¿no? Sabemos también aquí, y se los voy a mostrar, no sé si está en la lámina siguiente, está como en 2 o 3 láminas más, el tema de cómo esto se asocia con la cantidad de matrícula de los establecimientos. Los establecimientos con más matrícula reciben, bueno, de alguna manera, una mayor entrada de recursos. Por lo tanto, los establecimientos más pequeños tienen de alguna manera un castigo en términos de los recursos que reciben, ¿ya? En términos de, antecedentes que se han ido recopilando con distintos estudios que se han hecho. Y aquí decir que hay un estudio del BID que se hizo el año 2018, se entregó. Hay una mesa también que hizo el gobierno anterior respecto a financiamiento escolar el año 2021. 20 y 21, donde hay un informe también en que ellos hacen propuestas, entendiendo también la complejidad. Además, por ejemplo, quedó súper demostrado en la pandemia. La pandemia fue un caso súper claro de cómo el sistema era poco, de alguna manera, resiliente para poder sostenerse en un contexto tan, excepcional como la pandemia, ¿no? Está el estudio que les comentaba de la OECD, y nosotros desde el Ministerio de Educación estamos haciendo ahora con el BID también una actualización del estudio, ¿no? Lo que se ha ido concluyendo es, por un lado lo que conversábamos respecto a la inestabilidad que perciben los sostenedores respecto a la entrada de recursos, ¿no? Dado toda esta serie de otros factores externos a la escuela que impactan la asistencia de las y los estudiantes, vinculados a, de repente temas de salud. De hecho, sabemos, los datos muestran que los meses de invierno son meses en que hay menos asistencia, y por lo tanto también hay un castigo en la subvención ahí por los virus estacionales, por los problemas de clima, etcétera, ¿no? Entonces hay percibida desde los actores una sensación de poca estabilidad, de poca certeza respecto al ingreso de recursos. De hecho, ellos mismos dicen, a mí me cuesta proyectar con certeza lo que voy a tener que gastar, porque, que es una cosa bastante lógica en términos más bien como económicos también, ¿no? Gastos fijos, pero ingresos variables. Eso es súper complejo para organizar y proyectar los gastos que tienen los sostenedores, ¿no? Por otro lado, hay, claro, características que son propias de las y los estudiantes que implican mayor riesgo de inasistencia, y eso implica un impacto negativo para la escuela, ¿no? En términos, ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, claramente en el nivel de educación parvularia hay más impacto en la asistencia por temas vinculados a salud, en educación media por temas vinculados a otras características, pero también hay ese impacto, lo que les hablaba yo de los meses del año. Población migrante muchas veces también tiene más dificultad con poder sostener una asistencia más estable, ¿no? Entonces, todos estos variables impactan entonces en la estabilidad del ingreso. Por otro lado, y esto también se observa en el estudio de la OECD actual, digamos, el sistema de financiamiento basado en asistencia y permite poco como la posibilidad de innovar y de buscar medidas como estrategias distintas, alternativas, ¿no? De hecho, aquí está el dato que el 94% se destina a gastos corrientes. O sea, el 94% de los ingresos se destina a gastos corrientes, con lo cual también la escuela, el sostenedor, más bien, porque estas son definiciones a nivel de sostenedor muchas veces, tiene poca posibilidad de hacer como estrategias diversas que permitan también abordar los desafíos de la educación. Sobre todo esto ha pasado, esto se ve más fuerte en contextos más desafiantes como fue el contexto de la pandemia, ¿ya? Por otro lado, aquí está el tema que les decía respecto a la relación en el fondo entre financiamiento y cantidad de estudiantes. Este es un gráfico, si tengo... sí, les puedo mostrar. Este es un gráfico que nos muestra como a grupo de estudiantes, ¿no? en la horizontal, en el eje horizontal, la diferencia entre el monto por estudiante entre establecimientos que tienen subvención
como la tenemos en el fondo en el país por asistencia, la subvención, y los establecimientos que tienen administración delegada. ¿Ya? Ustedes saben, en el decreto 3166, los establecimientos que tienen administración delegada tienen una subvención que es, o sea, tienen un financiamiento que es más fijo. Y fíjense cómo es la diferencia en los establecimientos que tienen poquitos niños. Los establecimientos que tienen poquitos niños, en el fondo, la proporción de subvención de recursos por niño es mucho mayor para los que tienen una subvención administración delegada, porque como reciben un ingreso que es fijo, es mayor. Va bajando proporcionalmente, y fíjense solamente en el último, ¿no? Un establecimiento que tiene más de casi 1.500 estudiantes, claro, el per cápita, por decirlo así, ¿no? El per cápita por estudiante es mayor, porque en el fondo se recibe más subvención para ese establecimiento, ¿ya? Entonces hay de alguna manera también un efecto negativo para aquellos establecimientos más pequeños, ¿ya? De hecho, se han hecho análisis respecto a cómo, cuál es el piso mínimo de matrícula que permitiría como hacer más sostenible, ¿no? Y si ustedes se fijan, esto va... Perdón, subsecretaria, los valores que están abajo... No, son cantidad de estudiantes. Es cantidad de Cantidad de estudiantes. estudiantes. El valor, Sí, el valor este es está matrícula, sí, claro, sí. cantidad de estudiantes, y esto es el monto en el eje vertical, digamos. Muchas gracias. ¿Ya? Esto también, para ser justa, en realidad esto tengo que corregirlo, no es fuente CEPE, sino que es fuente UNICEF, porque es un estudio encargado por UNICEF para el CEPE, se lo encargó al CEPE, pero la propiedad intelectual en rigor es de UNICEF. Hago la precaución, ¿ya? Entonces, estos también son efectos que van de alguna manera teniendo un impacto negativo en aquellos establecimientos más pequeños. Hay que recordar que Chile, además, tiene una cantidad importante de establecimientos que tienen matrícula pequeña, no tan solo establecimientos rurales, sino que establecimientos que tienen una matrícula más pequeña, ¿ya? Por otro lado, y este es otro estudio que se hace desde el Centro de Investigación y Análisis en Educación, el CIAE, de la Universidad de Chile. No, es Investigación Avanzada en Educación, sí, eso es. Bueno, lo que nos permite concluir son lo que estamos viendo en la lámina, en el fondo. Por un lado, escasa rendición de cuentas y responsabilización de los municipios por la calidad de la gestión educativa. Tiene que ver incluso un poco con la pregunta que hacía el senador Sangüesa, ¿no? Porque esto pasa en educación y no pasa en salud, de alguna manera. ¿Cómo de alguna manera se pide rendición de cuentas? De cómo se gestiona, porque todos estos temas que tienen que ver con gestión financiera, administrativa, tienen impacto en la gestión educativa en los establecimientos educacionales. O sea, creo que ahí hay que transparentar que es imposible que esto no impacte. O sea, cuando uno tiene docentes, por ejemplo, o asistentes de la educación, que no están recibiendo sus cotizaciones, que no tienen su cotización al día, o sea, es muy difícil que uno se pueda abstraer de eso. O tienen problemas... A nosotros nos han llegado muchos casos, bueno, de hecho, algunos de ustedes hemos recibido casos juntos de docentes, asistentes de la educación que van a tratar de atenderse por salud, su familia, y no se pueden atender. O sea, eso, ojo, y esto tiene que ver no con algo que esté diciendo yo en este caso como subsecretaria o el Ministerio de Educación. Esto tiene que ver con la evidencia en el mundo. De hecho, si hay una conclusión que hace la OECD respecto a variables que impactan la calidad de la educación, y esto en realidad hay muchos metaanálisis en el mundo respecto a cuál es la variable que más importa, es la calidad de la docencia y las condiciones para la docencia. Eso es totalmente transversal, es una conclusión súper sustentada en la evidencia comparada, no solo en Chile, ¿no? Y entonces tenemos que entender que cuando pasan este tipo de cosas en los municipios, esto tiene impacto en la calidad de la educación para niños y niñas. Perdone, subsecretaria, pero solo una reflexión en torno a esto, que coincido plenamente con lo que está planteando usted, pero ahí me hace sentido este tema de esta unificación, digamos, de evaluaciones de docentes, y que de alguna manera, al menos lo que uno revisa, lee, y hemos tenido ya algunas sesiones para verlo, está más ligada a la carrera, en términos de capacitación, etcétera, funcionaria, más que a la calidad de la educación. Entonces, vuelvo a repetir yo que creo que, así como usted nos ha planteado, que es muy importante que las condiciones laborales sean adecuadas y sean remuneraciones lo más cercanas a lo justo, digamos, en función de lo que uno entrega, que es lo correcto,
también es importante la calidad de la educación. Y quienes hemos trabajado en servicios públicos y privados sabemos que no necesariamente la calidad del trabajo es directamente proporcional a la cantidad de cursos que haya hecho una persona. Sería lo ideal, pero eso no es real. Entonces, en ese sentido, vuelve a aparecer esto de cómo somos capaces de desarrollar una ley que, si bien unifique en una sola evaluación, que en eso estoy de acuerdo, permita abarcar los dos ámbitos. Yo creo que sería muy complejo para la educación chilena que nosotros no incorporemos el tema de la calidad de educación en términos de calidad docente, de lo que está entregando el profesor en el aula, porque de lo contrario estaríamos haciendo una ley solo para temas de carrera funcionaria y que creo que es importante. O sea, los seres humanos requieren ciertas condiciones mínimas laborales, pero deben ir aparejadas, ¿cierto?, de una evaluación del servicio que están prestando, porque no creo que haya otra evaluación más significativa de todas las actividades que se desarrollan que las de salud y las de educación. Ahora, en el caso de salud, los riesgos son más grandes. Si hay un error profesional, puede incluso generar la muerte, pero para eso hay juicios y demandas y todo. Si mi estudiante, mi hijo fue a un mal colegio donde la calidad de la educación no era lo ideal, el único que va a sufrir las consecuencias va a ser ese niño que no recibió la educación adecuada. Y si bien no se va a morir, va a partir con un desmedro que no me parece justo, sobre todo cuando se trata de la educación pública. Entonces, yo vuelvo a plantearle el tema, presidente, porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese proyecto para incorporar el tema de la calidad de educación y ver que quizás hay otros países hoy día en legislación comparada. Nosotros tenemos una buena biblioteca, pudiéramos quizás ver qué están haciendo otros países que lideran este tipo de cosas, porque debemos ir mejorando las condiciones laborales y remuneracionales. Yo estoy de acuerdo, profesores tenemos una deuda ahí con eso histórica, y por otro lado ir mejorando la calidad del servicio que se está prestando. Eso solamente, presidente. Muchas gracias, senadora subsecretaria. Continuemos, por favor. Muchas gracias. Bueno, por un lado lo que estábamos planteando, por otro lado el tema del bajo apoyo técnico-pedagógico de los sostenedores municipales a establecimiento educativo y el foco en tareas más bien administrativas, ¿no? Que esta es una conclusión que también se ha observado, bueno, y que es una de los temas que está a la base también del cambio que se está haciendo como país con la ley 21.040, ¿no? Por otro lado, la administración municipal con baja profesionalización, y esto se ve también en el uso de los recursos. El uso de los recursos es un ámbito, bueno, ya lo hemos conversado largamente en esta reunión, ¿no? Y una escala municipal que no necesariamente es lo más eficiente para la administración educativa, ¿no? De hecho, aquí está el tema que tenía que ver con la lámina anterior, ¿no? Con esta. Si ustedes se fijan, en el fondo, la cantidad de estudiantes aquí, en Chile, el 65% de los municipios tiene menos de 3.000 estudiantes en total, no por escuela, sino que en el municipio. Entonces, esto implica que los costos fijos son altos y no necesariamente se pueden cubrir porque la subvención que llega es al municipio, o sea, es por establecimiento, y el costo fijo es muy alto porque en el fondo hay pocos estudiantes en cada sala de clase. Además, bueno, uno podría decir que esto más se ha complejizado en Chile en términos de que la tasa de natalidad también ha ido bajando, ¿no? Entonces también tenemos menos estudiantes que lo que teníamos hace 20, 30 años, ¿no? Y finalmente, bueno, una importante cantidad de municipios que están con un déficit estructural. El 2018 hay un primer estudio del BID, y en ese estudio del BID, que es el que yo les comentaba que estamos actualizando, hay un análisis respecto a las dimensiones que explican este déficit estructural, y casi el 60% de los municipios tenían un déficit estructural, ¿ya? Casi el 60%. Una alta dependencia de los recursos FAEP y de aportes municipales, un poco lo que preguntaba, no recuerdo, no, parece que el senador Sangüesa, pero en el fondo una gran dependencia de los recursos adicionales y de los recursos que hacen los mismos municipios, ¿no? Entonces, esto es lo que está como a la base. Nosotros ahora lo que tenemos es la idea de, bueno, pensar en soluciones a largo plazo, pero lo que queríamos presentarles antes es un análisis que
se está trabajando desde la superintendencia con esta metodología un poco más, o sea, bueno, nos va a explicar el superintendente, ¿no? Pero con un análisis un poco más piloto de consolidar distintos antecedentes para poder tener como de alguna manera un mapeo más robusto de las condiciones de los distintos municipios, que yo creo que es el paso al que tenemos que ir avanzando, ¿no? Para luego llegar a estas soluciones más de largo plazo. Voy a dejar de presentar eso. Y por su intermedio, señor presidente, si le paso la palabra al superintendente. ¿No? ¿No tenemos tiempo? Don Mauricio. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver si se ve ahí. ¿Se ve? Perfecto. Ya. Ahí estamos. Ya, lo que vamos a presentar ahora es un análisis a partir de datos de la Superintendencia de Educación. Es lo que llamamos informe 360 resumido. Llevamos un tiempo trabajando en generar indicadores. Como se ha planteado, esta situación del financiamiento es bien compleja. Hay una serie de indicadores que uno puede ir generando y cuando uno va generando estos indicadores va midiendo distintas cosas y cuando los va combinando van apareciendo distintos grupos de municipios que pueden estar o de sostener que pueden estar afectados, ¿cierto?, por cada uno de los indicadores que uno va incorporando. Entonces, perdón, don Mauricio. Dígame. Eso no lo tenemos. No, en se papel. los tengo que mandar. Se los tengo que mandar. ¿Presento? Sí, preséntalo nomás y lo manda, por Lo favor. mandamos. Para que, la secretaría tampoco lo tiene, ¿verdad? Ya. No. Se trabajó hasta última hora de la noche. Quiere sorprender De la mañana. Con información privilegiada. Y, sí, y es work in progress, como dice la subsecretaria, eso le estaba comentando. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente evaluando los indicadores que tenemos que incorporar. Tenemos un set, en este informe consideramos 4 indicadores, que son indicadores que estamos piloteando en realidad. Por eso también un poco, como presentamos con harta precaución esta información, porque se puede mover y pueden haber comentarios. Si hay comentarios a los indicadores, van a ser muy bienvenidos para poder ir ajustando. El origen de este análisis tiene que ver con todos los traspasos que se están haciendo en el tema de la nueva educación pública, los informes de Contraloría que ustedes ya han visto con situaciones de financiamiento municipal, que nos llegan a nosotros, tanto los que vienen sobre la superintendencia como los que se hacen a los mismos municipios que nosotros recibimos también, y en general sobre todo lo que estamos conversando hoy día. Entonces decidimos, el ministro también nos solicitó avanzar en medir cómo logramos determinar cuál es este riesgo financiero de los municipios. La metodología en general es utilizar información que nosotros tenemos que viene desde la declaración de los sostenedores, son datos declarativos, ¿cierto? Incluye hoy día lo que vamos a mostrar datos del 2022 que fueron rendidos a marzo del año 2023. O sea, aquí lo que nos pasa también, como para comentarle y que ustedes conozcan también, la cantidad, ustedes cuando hay procesamiento de información, procesos de levantamiento de mucha información que después hay que preparar las bases de datos para poder llegar a los resultados, eso en general toma un tiempo. Ustedes habrán visto cuando se presentó el CIMSE, por ejemplo, que tomó varios meses, usualmente toma como 6 meses, a nosotros también nos toma como 4 o 5 meses procesar estos datos. Entonces, desde marzo hasta ahora hemos estado corriendo para poder generar esa información y también para ir ajustando algunos de estos indicadores. Por eso también es trabajo en progreso. Y también mencionar, por tanto, que es una metodología, yo les decía, piloto, que estamos como afinando, ¿ya? Entonces, por favor, considerarlo también con precaución, como no algo tan definitivo, pero nos permite tener una mirada de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí son 4 indicadores los que estamos considerando. El primero tiene que ver con el cumplimiento de la subvención escolar preferencial, el riesgo de poder perder esta subvención como una de las fuentes más importantes de financiamiento, aparte de la subvención general, por supuesto que ya es para todos, pero la SEP es la que se puede perder, ¿cierto? Entonces, por eso consideramos esto y aquí consideramos el estado de las rendiciones de cuentas y el porcentaje de ejecución, que ustedes saben que al finalizar los 4 años tiene un 70% de exigencia de que se haya gastado sobre el total de ingresos. También tenemos el indicador de la evolución de gastos sobre ingresos. Lo que estamos midiendo aquí es la variabilidad del gasto respecto al ingreso en distintos años.
Y mostraron también que una alta variabilidad de gastos sobre ingresos. Los ingresos son más o menos fijos, están relacionados con la matrícula, ¿cierto? Pero en general son más o menos estables, en general. Pero aquí cuando se va moviendo el gasto mucho, quiere decir que algo está pasando con la gestión. Tenemos el indicador de saldos no acreditados, que mide el promedio de la no acreditación de saldo. Porque la no acreditación denota también desorden, falta de recursos, etcétera. Y el riesgo remuneracional, que mide la proporción de gastos en remuneraciones asignadas a la subvención general IFAEP sobre los ingresos totales de la subvención general, que de alguna forma muestra la dependencia del FAEP en cuanto tú puedes mantener la planta de docente y de los equipos de un sostenedor. Entonces vamos a los datos. El primer dato tiene que ver con la evaluación del cumplimiento de los convenios CEP, y ahí se puede apreciar que tenemos 18 sostenedores municipales que no cumplen con el requisito del 70%, entonces quedan marcados ahí como un primer indicador con 18 sostenedores municipales que tienen una situación compleja. Aquí estamos hablando de los, ¿cuántos eran? 304 sostenedores, sí. ¿Ya? En el segundo indicador, que es la proporción de ingresos versus gastos y su evolución temporal, lo que vemos, nosotros generamos categorías, yo no me quiero detener tanto en la metodología, pero más o menos se las expliqué un poco más o menos para que sepan esta variación que hay de ingresos y gastos sobre ingresos, y generamos categorías, y entonces la categoría que quedó más compleja es la que aparece en rojo, y donde tenemos 22 municipios que poseen una ejecución problemática, demasiado alta o demasiado baja, ¿sí? En este caso. El indicador 3 muestra la evolución temporal de los saldos no acreditados, indica si los sostenedores están en posesión o no de cierto, o sea, si pudieron acreditar los saldos que tenían en pendientes según las rendiciones de cuenta. Y detectan como que podrían haber desvíos de usos de recursos. Aquí tenemos que hay 89 municipios que presentan un promedio mayor a 50% de saldos no acreditados. ¿Ya? Y finalmente el riesgo financiero relativo a pago de remuneraciones, donde recuerden que aquí estábamos considerando subvención general y FAEP sobre subvención general, o sea, cuánto dependen de FAEP, y aquí vemos que es bien alto el número, ¿cierto? 238 municipios que necesitan de estos recursos FAEP para el pago de remuneraciones y costos fijos, ¿sí? Entonces muestra también aquí una cifra bastante significativa. Después, lo que nosotros hicimos avanzar fue en dar una mirada de resultados globales. Hicimos para no tener tantos, como ustedes vieron en el último indicador, que era bastante alto. Entonces no consideramos a todos los municipios, sino consideramos a los que estaban más riesgosos dentro de esa última categoría. Y eso tiene que ver con que les estábamos diciendo que estábamos afinando un poco los indicadores. Y en general a lo que llegamos acá es que tenemos esta distribución donde tenemos 39 municipios que nosotros consideramos que están como en alto riesgo en base a estos indicadores que estamos tomando en cuenta para esta medición. Ahí está la distribución regional por indicador y el indicador ponderado. Ahí están los 38 municipios que yo les indicaba, y está en la última columna el número de municipios de los 304 que les mencioné. Entonces, para cada uno de los indicadores, en cada una de las regiones, uno puede ir viendo más o menos cuántos sostenedores está en cada uno de los indicadores, y el ponderado, que es un promedio simple en este caso. No quisimos complejizar mucho más la estimación. Aquí uno puede hacer distintos tipos de combinaciones, ponderar más a uno, más a otro, y esta es una primera estimación. Yo les decía, un indicador piloto que muestra que al menos hay 38 municipios, considerando estos indicadores, ¿cierto?, que están en una situación compleja. Nosotros, es una foto que nos permite decir más o menos esto. Como yo les decía, estos indicadores, uno pone un indicador extra y se mueve todo. Uno, por ejemplo, aquí hicimos un promedio simple, podríamos haber hecho una multiplicación, podríamos haber hecho una correlación, no sé, algo distinto, y hubieran salido otros municipios. Pero esto lo que nos permite, lo que estamos trabajando en esto, es el ir avanzando en poder determinar cuándo un municipio tiene un riesgo
financiero. Yo quiero decir también, y quizás lo debería haber dicho al principio, pero quiero decir un poquito de historia en esto. Nosotros el 2008 se empezó a hacer las rendiciones de la subvención escolar preferencial, ¿cierto? Después se empiezan a agregar progresivamente CEP, PIE, subvención general. El 2013 se empezó, 2012, 2013 se incorporó la subvención general. Recién el 2014, con recursos 2014, o sea, el año 2015, hubo una rendición con todos los recursos, todas las asignaciones docentes. Entonces, esos son solo 8 años atrás, para que lo tengamos como en consideración. Nosotros en ese proceso también empezamos a incorporar todo lo que es la acreditación de saldo, todo lo que es las rectificaciones también. Todos esos procesos de rectificaciones, cuando al principio los sostenedores rendían y no podían corregir lo que habían rendido. Y los procesos de rectificación lo que hacen es permiten corregir una declaración que ya se hizo. Entonces, este es un proceso que ha tomado bastante tiempo. Un poco lo que hablábamos es que es un proceso bien complejo por cómo están construidas las subvenciones y el sistema de financiamiento. Es bien burocrático, tenemos que hacer esas capacitaciones, hay harto error entre medio. Entonces, lo que tenemos hoy día es que estamos empezando a trabajar ya a sacar un valor agregado de esta información. Han habido avances, han habido otros informes. Aquí mencionar que, por ejemplo, el estudio BID, que se ha mencionado en varias ocasiones, los otros estudios que muestran datos de financiamiento, en su mayoría tienen datos que estamos utilizando a partir de las rendiciones de cuentas de la Superintendencia de Educación. Entonces, también es importante valorar esa información, valorar que estamos avanzando, declarar que tenemos la necesidad urgente de seguir afinando estas estimaciones para tener una mayor certeza, quizás mayor consenso también en cuáles son esos indicadores y cómo llegamos a determinar este riesgo financiero. Hasta ahí quizás va la presentación. Muy bien. A ver, senadora Carmen Gloria Aravena, también pidió la palabra Sí, el senador Sangüesa, también la diputada Mónica Arce. Así que, Bien breve. brevemente, por favor. Sé que están en proceso estos indicadores, por lo tanto no son públicos y me imagino que en algún minuto lo vayan a hacer, porque es una buena herramienta de gestión en términos de poder ir anticipando a los sostenedores las situaciones que se encuentran. O sea, eso sería el sentido y también usted advertir que la cosa se viene compleja. Como digo yo, de manera un poquito en broma, pero es como estar en la UTI. O sea, los que están complicados están en una posibilidad de revertir o de lo contrario entrar en una situación más compleja. Y la segunda cosa, y sería bueno saber cuando esto ya sea público y cuando ustedes, vamos a hacer el proceso para informar a los municipios y si eso va a implicar medidas correctivas, porque como los indicadores hablan sobre situaciones específicas, está claro dónde están las fallas. Por lo tanto, lo que debiera ocurrir es que el municipio, en este caso el municipio, el sostenedor o corporación, lo que sea, devuelva, digamos, un propósito orientado a hacer mejoras de gestión en las áreas en que está más débiles. Eso por un lado. Y lo segundo, una pregunta más genérica, ya nos queda poquito tiempo, no voy a digamos, intervenir más, es que ayer estuvimos por el tema de la Junji viendo otras cosas, pero lo saco a colación porque yo pienso, que puedo estar equivocada, que vamos a hacer esfuerzos, digamos, todos para tratar de colaborar en ayudar lo más posible en todo lo que estamos viendo, pero quizás como otros ministerios y otras unidades o servicios en Chile han entrado a procesos de certificación de calidad, yo creo que no habría que dejar de lado dentro de las soluciones futuras, aunque sea algo complejo, aunque dure 10 años, el que los SLEP entren a procesos de certificación de calidad donde se toman todos los aspectos, los que tienen que ver con finanzas, los que tienen que ver con modelos de gestión, con procesos que sean únicos, que tengan plazos, porque Chile tiene, digamos, un muy buen ejemplo de certificación de calidad en muchos servicios, Registro Civil, Ministerio de Economía, Corfo, Cercotec, otros, que los conozco más directamente, y que han servido para que estas cosas no puedan ocurrir. Porque cuando hay un sistema de certificación de calidad, sabe uno cuál es la regla, cuál es la norma, hasta cómo se hace un documento y los plazos que tiene para responder y todo.
no hay inventiva, no hay creatividad, no hay espacio para salirse de la norma. Y yo creo que si eso pudiera existir en el Ministerio de Educación y en los SLEP específicamente, podríamos, además de todo lo que tenemos que hacer, asegurarle a las futuras generaciones un mucho mejor servicio y también a los que trabajan las cosas mucho más claras. Eso solamente. Gracias. Muchas gracias. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, compartiendo plenamente con la senadora Carmen Gloria Aravena algo que habíamos conversado en algún minuto, que como que seguimos haciendo lo mismo mientras no hagamos un giro y efectivamente el poder tener la certificación de cada establecimiento educacional implica la parte administrativa, pero también implica la parte docente, y eso ayuda incluso a mejorar cada proyecto educativo, que es la finalidad con cada una de sus falencias. Así que agradecerle al superintendente la presentación. Creo que es importante tener estos indicadores que nos alerten y que se puedan tomar las medidas antes, porque cuando ya después el hoyo es demasiado grande, cuesta demasiado arreglarlo, y por otro lado se produce una injusticia versus aquellos que hacen las cosas bien y que ejecutan bien y que con sacrificio, porque significa que no ocupan plata de otras partes. Pero no puedo dejar de preguntarle, porque les quedó dando vuelta a los trabajadores del DAEM de nuestro país, qué pasaba con en el caso de ANCUD, del provisional, el administrador provisional, qué pasaba con los trabajadores del DAEM. Siguen siendo funcionarios, está la prerrogativa de que efectivamente los pueda despedir el alcalde porque no van a estar cumpliendo funciones. ¿Cuál es los caminos, superintendente, si nos pudiera aclarar, cuáles son los caminos que tiene el alcalde de esas comunas para decir, ¿sabes? ¿Sí? Yo tengo la alternativa de despedirlo, de mantenerlo haciendo otras funciones, puedo reasignar funciones? Ahí quizás, gracias, senador. Pero no, perdón. La diputada Mónica Arce. Quiero que usted haga su intervención, porque si no, estamos además en la hora, así que... Gracias, presidente. Bueno, yo quiero hacer una petición al ministerio, porque se entiende la presentación del superintendente, eso va más ligado a prevenir ciertas futuras situaciones con las que nos encontramos hoy día, pero para poder verificar cuáles son los caminos de solución de las urgencias que hoy día tenemos, yo necesito que nos puedan entregar un informe. Estoy formalizando lo que ya habíamos hablado antes, un informe en donde existan los siguientes ítems: la cantidad de deuda previsional, las deudas de remuneraciones, deudas de créditos y planes de salud, porque eso no me quedó claro con la presentación anterior si estaba incorporado o no, deuda histórica, entre otros. Todos los ítems de deudas a los trabajadores de la educación. Esto tiene que estar valorizado, cuantificado en cantidad por corporación, ojalá por comuna, algo simple y ejecutivo. Yo no estoy pidiendo un asiento contable ni nada parecido, pero sí, y que también esté proporcionado si es asistente de la educación, si es docente, si es administrativo, educadoras, etcétera, para poder entender bien dónde vamos a poner las energías, con quiénes vamos a poner las energías, porque evidentemente sabemos que es muy grande la deuda, y de ahí también tomar decisiones respecto de cómo vamos a llegar a esa deuda. Este informe me gustaría, pedírselo al ministerio, pero por otra parte necesito el mismo informe, o necesitamos el mismo informe por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Por qué? Y quiero ejemplificarlo. Van a haber diferencias. Una, porque hay diferencias de criterio, pero por ejemplo en el bono del incentivo al retiro, probablemente el Mineduc ya traspasó
cierto financiamiento a X cantidad de trabajadores, pero desde las corporaciones aún no han sido realmente cancelados o no han sido informados al Ministerio, por lo tanto el Ministerio no los contempla como un pago no entregado. Y también obviamente sería bueno avanzar en la cantidad o el cupo total de postulaciones al bono del incentivo al retiro, porque tampoco se condice con la cantidad de profesionales o trabajadores de la educación que necesitan optar a este cupo. Eso sería súper interesante, ministro, por su intermedio, presidente, poder revisarlo, evaluarlo y ver si es que podemos hacer un cambio en ese aspecto. Yo sé que tiene que ver con presupuesto, pero es que si no siempre vamos a acarrear y cada vez se va a incrementar más la cantidad de trabajadores de la educación que van a estar atrasados con este bono. Y lo último, si es posible tener una figura en particular que se encargue de acompañar y fiscalizar este proceso al que nosotros queremos dar solución, porque entendiendo que hay hartos problemas o dudas respecto del traspaso a los servicios locales, sabemos que la DEP se encarga de planificar y también implementar, pero acá todavía me hace falta entender quién o qué departamento realmente es el que se va a encargar. Nosotros somos fiscalizadores, superintendencia también, pero creo que no ha existido esa figura y creo que sería súper relevante porque ustedes cada uno realiza un rol en particular y ahí es donde está quedando el vacío en temas de gestión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se ha tomado nota de sus solicitudes de información. Senadora Yasna Proboste. Presidente, mire, muy breve, a raíz de la audiencia que tuvimos en el día de ayer con las educadoras de párvulo de Junji, la subsecretaria, y que apareció además la preocupación respecto de la ley de homologación. Lamentablemente, de acuerdo a la información que nos entregan las propias dirigentas, hace pocos momentos se quebró definitivamente la mesa que existía entre todas las organizaciones BTF con el gobierno. A esta mesa nosotros no pudimos asistir porque estábamos en esta actividad, pero asistió la senadora Jimena Órdenes y bueno, por cierto, lamentar este quiebre de la mesa en donde, en nuestra opinión, las dirigentes han tenido toda la disposición. Recordemos que en marzo de este año ellas presentaron una propuesta en donde estaba el 98% de las organizaciones de la mesa en una propuesta común. Me tocó acompañarlos el día miércoles de la semana pasada. El Ejecutivo hizo una propuesta, no llegó por escrito, llegó algunos días después. Hoy día lo que les proponían realmente era pagarle un monto muy por debajo del bono de desempeño laboral que reciben los trabajadores y además hacerlo en 2 años, en 2 leyes de presupuesto, en 4 cuotas. Creo que esto, mirado en las trabajadoras que son las que enfrentan mayor desigualdad dentro del sistema de educación inicial, no se condice con el discurso de la preocupación en materia de educación parvularia. Entonces, creo, presidente, que deberíamos recibir en la comisión a las dirigentes de los jardines vía transferencia de fondos, toda vez que nosotros además hemos sido garantes de este proceso y que ojalá también el Ejecutivo nos diera alguna explicación de aquello. Eso. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo quiero también explicar, yo me quedo con una inquietud respecto de los datos FAEP que ustedes nos han entregado. A mí me gustaría mucho saber en la próxima sesión, en la próxima reunión que vamos a sostener, con qué criterio se define los que tienen apoyo FAEP versus los que tienen apoyo de reactivación. Porque los valores son tan... Lo que pasa es que yo estaba mirando lo que ustedes nos entregaron, ¿eh? Y aquí hay municipios que tienen FAEP, pero también tienen reactivación. Es que yo creo, ministro, que estamos un poco en la hora y los valores son bastante disímiles. Por eso yo creo que como hay una enorme cantidad de solicitud de información que ustedes van a comenzar a preparar para la próxima sesión, yo prefiero que lo vayamos complementando.
Eso, yo creo que quiero dejarle la palabra, ministro, para que usted pueda cerrar, pero yo lo que siento es que tenemos un tremendo desafío por delante. Por supuesto que hay dificultades, siempre las va a haber, pero hay que ponerle el hombro a las soluciones y cuente con toda nuestra disposición y voluntad para hacerlo. Ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, sí, yo solo señalar como varias cosas, ¿no? Yo le hice llegar ahí una primera propuesta respecto de, considerando los tiempos y las semanas distritales, ¿no? La posibilidad de establecer las sesiones conjuntas, las fechas las podemos acordar, de cuándo nosotros vamos a hacer estas sesiones. Recordamos que vamos a incorporar a Subdere, probablemente también a alguien de DIPRES, de alguna forma para poder mirar el panorama general, y nosotros el compromiso de poder entregar esta línea base, ¿no? Como han llamado también los senadores y senadoras hoy día, de información que efectivamente entendemos es pública y puede perfectamente ser compartida. Ahora, no está la diputada Arce, pero yo dificulto efectivamente que el pedido completo alarga demasiado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es una contrapropuesta respecto de aquello que puede ser más bien fácil. Primero, un poco como señalaba en la reunión anterior, que no fue parte de esta sesión, ¿no? Señalaba la senadora Proboste, todas las subvenciones. Eso es importante, ¿no? Todas las subvenciones, que es algo que en el fondo se puede rescatar rápidamente. Ya existe, entiendo yo, ese informe porque se había entregado en otra oportunidad. Lo segundo, que en el fondo podríamos decir los ingresos. Luego, lo que podemos nosotros señalar es las deudas previsionales, que eso también nosotros lo podríamos rescatar. Y en tercer lugar, los temas asociados a sobredotación. Por ejemplo, 4 componentes, ¿no?, que respondan a ese factor que señalaba, ¿no es cierto?, el superintendente, 4 factores que de alguna manera dificultan o hacen más compleja. Por otra parte, tenemos la asignación, ¿no?, de los FAEP, tal como ustedes lo señalan, un poco lo que yo ya explico, dentro de las subvenciones, el desagregado respecto de qué significa el FAEP y el FAEP de reingreso, ¿no?, que es la designación. Todos tienen todo, por si acaso, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que han ido rindiendo o solicitando más anticipadamente el financiamiento para la acción en particular de la revinculación y no necesariamente para la cuota FAEP propiamente tal, ¿no? Porque eso lo distinguimos porque quedó así en la ley de presupuesto. Y entonces, el compromiso nuestro es afinar con usted la agenda de trabajo, los invitados que vamos, o invitadas, ¿no es cierto?, servicios del Estado, la asociación de municipios. Yo creo que no está de más, en el fondo, poder revisar esos invitados, más el informe basal o la línea base. Y yo creo que con eso, y sobre eso, en el fondo, la búsqueda de soluciones a propósito, ¿no es cierto?, de lo que se ha señalado largamente aquí durante la mañana, que podrían ser distintas medidas. Algunas a lo mejor van a ser que van a pasar por este Congreso, otras a lo mejor pueden ser ajustes de carácter más administrativos, pueden ser decretos o acciones, ¿no es cierto?, redoblar esfuerzos en los equipos. Hay distintas maneras, pero yo quisiera agradecer la disposición y colaboración de todos los senadores, senadoras, la diputada, también las diputadas que estuvieron más temprano, para seguir trabajando en este tema. Muchas gracias, presidente. Muy bien, ministro, muchas gracias a usted, gracias, subsecretaria, gracias a nuestro superintendente de Educación, a la senadora Yasna Proboste, la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Sangüesa. Reiterar nuestra mejor disposición. Senadora Proboste, vamos a tener que ver lo que ha ocurrido con BTF hoy día en la mañana. Estaban ahí transmitiendo y por supuesto que en algún minuto vamos a recibir. Les quiero recordar también que tenemos que recibir a la subsecretaria de Educación. ¿Se acuerdan que ayer quedamos que ella nos quiere entregar una visión? Porque tenemos el tema BTF, pero está el tema Integra y además está el tema Junji. Sí, ahí nosotros nos ponemos usted sabe que nos ponemos de acuerdo. Pero además, puede ser perfectamente bien. Pero también vamos a sesionar acá a las 3:30, sí, así que ahí podemos invitarla. Bueno, también tenemos pendiente una exposición del superintendente de Educación sobre CEP, los saldos CEP. Los prometidos de deuda del superintendente. Sí, podría ser el 31 también, pero si lo tiene antes y podemos verlo antes, mejor. ¿Ah? Es que eso es muy importante. Mira, yo cierro con lo siguiente. O sea, estamos con un problema serio
pero no lo agravemos pidiéndole a los municipios que devuelvan platas que sabemos que no las tienen. Ahora, si hay municipios que efectivamente hicieron mal uso de esas platas, yo ahí no quiero defender a nadie, pero los que invirtieron la plata, en fines educativos, tenemos que darle, creo yo, una solución. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el propósito de la sesión. Por eso que le estoy diciendo al superintendente que nos tiene que traer el dato. Muy bien, por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.